Bien. Buenas tardes. Dios les bendiga. Es mi deseo que cada uno de ustedes esté siendo guardado, protegido, bajo la mano poderosa de mi Dios. Quiero compartir con ustedes este tema, los primeros y los postreros. Es el tema de hoy, con la ayuda de nuestro Dios. Y una primera referencia la encontramos allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 30. No pretendo leer este pasaje, al menos todo el pasaje, porque es conocido. Ya se van a dar cuenta, trata Mateo 19, 16 al 30 del joven rico. Un caso muy conocido en las Sagradas Escrituras y durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Este joven se acercó, diría yo, con una buena intención al Señor. Pero para pronto lo abordó no como el Salvador. No vio de primera intención en él al Salvador, al Redentor, al que podía salvarlo. Porque dijo, Maestro bueno. Así que de inicio él, de entrada, vio en Jesús a un rabino, a un maestro de la ley. Y bueno, ¿qué bien haré? Le dijo, para poseer la vida eterna. Como él entró por esa línea, el Señor le respondió de igual manera, en el mismo tono, diría. Los mandamientos sabes, y ya empezó el Señor a enumerar, si no todos, sí, la mayoría de los mandamientos que están en el Decálogo. Y dice el joven, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? El Señor le dijo, anda, ve y vende todo lo que tienes, y entonces vienes y me sigues. Fue allí donde el momento crucial, el momento decisivo, llegaba para este joven y ya él se mostró indeciso. Yo creo que mentalmente hizo un recorrido con respecto a todo lo que él tenía en cuanto a posesiones o riquezas, y ahí fue donde él mostró una actitud, un semblante triste, dice la palabra, y se alejó triste. Pero bueno, aquí es donde podemos abordar este pasaje. ¿Por qué? Porque cuando él se alejó, el apóstol Pedro se contrastó con él, con la actitud de este joven rico, y le hizo notar, como si el Señor no hubiera sabido ya, le hizo notar al Señor Jesús que él y los demás discípulos habían dejado todo lo que tenían, todas sus posesiones, por seguirle. Y bueno, esto lo podemos ver allí en el versículo 25, versículo 27, dice, estamos en Mateo 19. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Notemos la pregunta del apóstol Pedro. ¿Qué pues tendremos? Y aquí ya reflexionando sobre este particular, podemos ver que la respuesta inmediata del Señor, versículos 28 y 29, fue esta. De cierto os digo, que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. El 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierras,
por mi nombre, recibirá 100 veces más, dijo el Señor, y heredará la vida eterna. Esa fue la respuesta inmediata y de parte del Señor Jesús en base a lo que Pedro había mencionado. Surgen por aquí algunas preguntas. ¿Tenía Pedro un motivo equivocado? Realmente lo había dejado todo por seguir a Jesús. Pero ¿era otro su interés? ¿Le habrá escuchado al Señor Jesús, aparte de esta ocasión, hablar o referirse con respecto a las recompensas, a los galardones, a las coronas o sí al premio después de una vida de servicio, ya estando en su presencia, por supuesto? ¿O estaría su interés únicamente en estas recompensas? Vayamos pensando, vayamos reflexionando, porque es necesario que hoy nos analicemos, nos autoanalicemos, nos autoevaluemos con la ayuda del Señor. ¿Se vería Pedro juntamente con los otros discípulos estando en primer lugar? Hablando sobre este particular, recordemos que, por lo que mencionan los evangelios, que los escribas y fariseos, ellos solían y buscaban preferentemente los primeros lugares, en las reuniones, en las fiestas, en las sinagogas. Ellos procuraban siempre estar en primer lugar. Y podemos también sacar de esto otra reflexión. ¿Por qué? Alguien pensaría, bueno, es malo. No, nunca debo, en una reunión cristiana, en un culto en particular, cuando llega el momento de adorar al Señor y particularmente de escuchar la palabra, ¿no debo yo estar dentro de los más cercanos posibles para escuchar la palabra? Y si es posible, en el primer asiento, en primera fila, no hay ningún inconveniente. Porque en este caso, notemos, en este caso, la palabra del Señor dice que cuando vayamos a la casa de Dios, nos acerquemos más para oír. Así que debemos hacer una diferencia conveniente a esto. Pero con esa excepción, si se tratara de otras pretensiones, no es conveniente, ¿verdad? Y por otros motivos, buscar el primer lugar. Bien, si vamos allí mismo, continuamos, allí mismo en el capítulo, pero en el versículo 30 que me falta leer, del capítulo 19, encontramos que dice, aquí está la advertencia, aquí está la prevención del Señor Jesús a los discípulos, incluido Pedro, por supuesto. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahí está. Es lo que nos debe interesar ahora dentro de esta reflexión. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Pasándonos al capítulo 20, porque allí también se da esta situación al final. La misma advertencia, la misma prevención de parte del Señor, ahí la encontramos. Los primeros 7 versículos, ahí sí quiero detenerme a leer, los primeros 7 versículos, capítulo 20 de Mateo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Notemos que dice, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos fueron.
Y salió otra vez cerca de la hora sexta y también la hora novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? El versículo 7. Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Bien, aquí tenemos entonces que ese dueño de la viña, el señor de la viña, que ilustraría sin duda al Señor Jesús, que es el que llama a sus obreros a trabajar en su viña, no en nuestra viña, en su viña. Aquí podemos notar cuántas contrataciones hizo. Los de las 6, podemos ubicarnos así. Los de las 6 de la mañana, un grupo. Los de las 9 de la mañana, otro. Los de las 12 del día, también. Los de las 3 de la tarde, igualmente. Y los de una hora antes de salir del trabajo, esto es, a las 5 de la tarde, todavía encontró a un cierto grupo de desocupados y los contrató. Bien, tenemos aquí entonces algo también para reflexionar. Es el Señor el que llama, esto es un hecho. Es el Señor el que... Nosotros tenemos un llamamiento. Yo he desglosado por ahí de alguna manera y he mencionado que habría cuando menos 2 llamamientos que el Señor hace. Uno es para salvación y otro es para servicio. Bien, pues es el Señor el que nos llama, el que nos contrata, diría. Con Él hacemos compromiso. Y si alguien preguntara ahora, bueno, ¿y yo cuando hice compromiso con el Señor? Desde el momento en que le dijimos sí a Cristo y lo aceptamos como el Salvador de nuestra alma. A partir de allí ya hicimos un compromiso con Él. Y bueno, a nosotros nos toca cuidar, administrar y cultivar esa viña en la cual el Señor nos ha puesto. Esto de acuerdo al llamamiento, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a la fe y otros elementos que son importantes. Aquí el Señor, en esta ilustración, menciona el denario. Debo decir que el denario aquí es mencionado únicamente como figura para ilustrar también las recompensas. No tiene otra, ya en el sentido espiritual, en el ámbito espiritual, no tiene otra finalidad. El denario allá denotaba qué cosa, que era el precio, era el salario, ¿verdad? Un denario era el salario del trabajo de un día, de un obrero. Bien, pero aquí es usado o queremos usarlo únicamente, ¿verdad? Para hacer mención de la recompensa que vamos a recibir o debamos recibir, y esta será suficiente y justa. Algo que al leer allí en la palabra habremos notado es que solo le mencionó el compromiso, el trato en cuanto a denario, ¿sí? A los primeros. Ya los demás no se dice que lo haya mencionado el dueño de la viña. Bien. Viéndolo por el lado en cuanto al tiempo o edad en la cual somos llamados, algunos fuimos llamados, diría, muy jóvenes. ¿Sí? Otros ya en la vida adulta. Y hay quienes han sido llamados de parte del Señor ya en la vejez, ya en la senilitud. Y bueno, hay una discrepancia ahí, hay una notable diferencia en cuanto al tiempo, en cuanto a la edad en que cada uno somos llamados.
pero no es nuestro el asunto. No manejamos nosotros, no tenemos el control nosotros de esta situación. Notemos, de acuerdo a lo leído, es el Señor el que tiene el control. Bien, la elección es soberana. Quiero ilustrar un poquito más todavía, yéndome con ustedes al libro del Génesis, por favor. Al libro del Génesis, en el capítulo 48. Allí está ilustrado algo, o quiero que sea sirva de ilustración y como un ejemplo para lo que estamos comentando. Se trata del patriarca Jacob o Israel, cuando José se acerca a él con sus 2 hijos. ¿Sí? Hay un encuentro muy sentido allí, muy apegado. Sí. Y, miren, dice el versículo 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Refiriéndose a los chicos. Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel, dice, estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Sigamos leyendo en el versículo 12. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Pero aquí viene algo importante, ilustrativo. Los que hemos leído ya este pasaje algunas veces sabremos de inmediato de qué se trata. Pero miren, versículo 13. Y los tomó José a ambos. Note, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Lo que José de primera intención supuso, pensó, dijo, le va a dar la bendición, va a poner exactamente así sus manos. Como yo he colocado a mis hijos delante de mi padre, así les va a poner las manos y los va a bendecir. Porque Manasés era el mayor. Pero ocurre algo. Estamos analizando el punto que Dios es soberano. Algunos empezamos dentro de ese llamamiento muy jóvenes, ya lo mencioné. ¿Sí? Y otros en edad avanzada. Ya pronto los de edad avanzada, viene el Señor por ellos, pues qué tiempo habrán trabajado, no sé, 1 año, 2 años, y ya se van con el Señor, y allá para recibir la recompensa. Y los que vienen desde las 6 de la mañana, retomando ahí el caso de lo que hemos leído, y los que vienen desde su juventud, miren, hizo un cambio, Jacob, Israel, versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Manasés era el mayor. Entonces, ¿quién movió allí la mano o las manos de Jacob? Yo digo que Dios. El Señor le guió. Recordemos ya en términos generales que la bendición patriarcal, en mucho, quizás con alguna excepción, pero la bendición patriarcal era de trascendencia. Sí, tal y como declaraba y bendecía un patriarca, así quedaba y así se cumplía, ¿sí? Porque Dios estaba respaldando eso. Y vemos que Dios respaldó lo que Jacob hizo. Dice su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. Aunque Manasés
era el primogénito. Otra vez se dice, era el primogénito, pero no se quedó sin bendición. También pensemos sobre ese particular. Si llegásemos a ser los postreros en aquel día, de los últimos, coloquialmente decimos a veces, los de la colita ya, los últimos, no nos preocupemos. De todos modos recibiremos bendición, recompensa de parte de Dios en base a nuestra fidelidad, obediencia y otras cualidades que habremos desarrollado, ¿verdad? Si es que así lo hicimos o así lo estamos haciendo para la gloria de nuestro Dios. Bien, entonces tomemos este caso. Dios es soberano y Dios es, también algo por señalar, Dios es justo. Nunca se equivoca, ¿sí? Es de acuerdo al puro afecto de su voluntad. Esta frase la encontramos por ahí en el capítulo 1 de Efesios. No está para anotarse la cita, pero la doy como alguna referencia de acuerdo a lo que he mencionado. Según el puro afecto de su voluntad, así hará, así ha hecho el Señor y así lo seguirá haciendo hasta que Él quiera. Bien, en otro ejemplo, ahora vámonos a las cartas del apóstol Pablo. Allí en el capítulo 11, versículos 25 y 26 de la carta a los Romanos. Amén. Carta a los Romanos, capítulo 11, versículos 25 y 26. Me interesa ahora señalar lo que dice la parte B del versículo 25. Sí. Y ahí habla, por supuesto, hace referencia al pueblo de Israel y también una referencia al pueblo gentil. Bien, leyendo los dos versículos dice 25-26, Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Pablo escribiéndole o hablándole a gentiles con respecto a el pueblo de Israel. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Bien, ¿no que el pueblo de Israel estaba en primer lugar? ¿Decimos? ¿Cómo es que allí da la clara impresión de que nos adelantamos como gentiles? Como que hay una colocación de nosotros estando adelante y el pueblo de Israel como que quedó rezagado un poquito atrás. Así ha sido, así fue. Por la incredulidad, esto lo hemos señalado en otras oportunidades, y lo sabemos a la luz de las Sagradas Escrituras. Hay suficiente mención, suficiente revelación para apoyar esto, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, por su incredulidad, por su apatía, por su dureza de corazón, en fin, cuando debió haber aceptado y creído y reconocido al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, y recibídole con ellos o en ellos, no lo hicieron así. Así que esa incredulidad fue una especie de tropiezo, temporal, debo decirlo. Debo tener mucho cuidado al mencionarlo, porque Dios no ha desechado a su pueblo Israel. No, está allí en una reserva. Sí, mientras tanto, la oportunidad de la salvación en cuanto a la pertenencia a la iglesia, o para pertenecer a la iglesia de Jesucristo en particular, ¿sí? La oportunidad la tenemos ahora, por un tiempo todavía, no sabemos cuánto, pero por un tiempo todavía la tenemos los gentiles. Aquí cuando hace mención el apóstol Pablo y se refiere a la plenitud de los gentiles, se ha entendido, y hay varios escritores que están haciendo mención sobre eso, que cuando dice la plenitud de los gentiles, hace alusión a que cuando se convierta el último gentil que se ha alcanzado bajo esta dispensación de gracia
¿sí? Para ser salvo y pasar a pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en ese momento, voy a decirlo así, el cuerpo de Cristo quedará o habrá quedado completo, y a partir de allí, también debo decirlo de esta manera, la mirada o la atención que en este tiempo el Señor tiene, muy especialmente hacia el pueblo gentil, la volteará al Señor, volteará su mirada, volteará a ver al pueblo de Israel y se restaurará el trato de nuevo de Dios con el pueblo suyo, con el pueblo escogido, con el pueblo de Israel. ¿Sí? Bien. Por esto vemos, estoy poniendo algunos ejemplos, que muchas veces los últimos en llegar pasan a primera fila, pasan adelante. Y bueno, cito de Mateo 21, versículo 31, porque allí en Mateo 21, 31 el Señor dijo que los publicanos, así está, al pie de la letra, que los publicanos y las rameras, dijo él, van delante de vosotros al reino de Dios. Suena extraño, sí, como siendo, ¿no se equivocaría el Señor al hacer esta mención? No se equivocó. No, todavía en estas últimas horas de esta dispensación de gracia, quienes menos hemos pensado, quizás algún conocido o vecino, y decimos, no, ese, ¿qué se va a salvar? Es un vicioso, es esto, es aquello, ese está muy lejos de Dios. Es más, Dios ni en cuenta lo toma. Esa apreciación, ese punto de vista, ese criterio muy humano y a veces muy carnal, está totalmente errado. Porque el último que nosotros pudiéramos pensar que se salve, ese se va a salvar en el último momento y si es posible nos va a rebasar a los que ya llevamos bastante tiempo en el camino de Dios. Así que algunos que inician temprano son rebasados por otros que entregan mejores resultados, quizás, que nosotros, que venimos desde las 6 de la mañana. Hay otro ejemplo. Trato de explicarme con estos ejemplos. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 3 al 6. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 3 al 6. Tenemos el caso, ya después de la resurrección, ya se había dado la resurrección en esa mañana, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, voy a leer del versículo 1 para tener clara la idea. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que en este caso él no da su nombre, pero era el apóstol Juan, ¿sí? Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde le han puesto. Versículo 3. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Ahora notemos, porque el tema, ¿cuál es el tema? Los primeros y los postreros. Allí, sírvanos este otro ejemplo para ilustrar. Versículo 4. Corrían los dos juntos. Pedro y Juan, ahí van, corriendo juntos. ¿Quién era más joven? He de suponer que Juan era más joven. ¿Estaría más robusto Pedro? ¿O Juan de por sí salía a correr todas las mañanas por ahí? ¿Estaba en buena condición física? No lo sé. La Biblia no lo dice. Pero dice aquí, corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. ¿Quién corrió más? Juan. Rebasó a Pedro. ¿A qué distancia lo dejó?
quién sabe, pero se quedó atrás el hermano Pedro. Y llegó primero al sepulcro. ¿Quién llegó primero? Juan. ¿Quién se quedó atrás? Discúlpenme el énfasis que hago, pero es a propósito, para que quede bien claro esto que estamos comentando. Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, Juan vio los lienzos puestos allí. ¿Pero qué pasó? No entró. Dice allí claramente, no entró. Luego llegó Pedro. ¿A los cuántos minutos? No sé. Se había quedado atrás. Pedro tras él. Y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí. Juan se asomó, nada más se asomó, pero no entró. ¿Por quién fue rebasado? Juan se quedó así. Y Pedro pasó y entró. Pedro lo rebasó. Y fue el que tomó la evidencia completa de la resurrección del Señor Jesús. Sírvanos esto una vez más para que quede claro el tema. Los primeros y los postreros. Dice un adagio por ahí que lo que bien comienza, bien acaba. ¿Es una regla? No es una regla. No siempre se cumple eso. ¿Por qué? Porque los buenos comienzos a veces sirven de muy poco. ¿Cuántos cristianos han comenzado? Viene a nuestra mente, recordamos ahora una buena cantidad de ellos, una gran cantidad. Sí, podríamos estar así, momentos silenciosos y hacer un cuento. Fulano, sutano, merengano, ya no siguieron, volvieron atrás, claudicaron, apostataron, se fueron al mundo. Sí. ¿Y qué pasó? Comenzaron bien, pero no perseveraron, no continuaron en este hermoso camino, duro y difícil camino, sí, del Señor, pero hermoso camino de Cristo, del Evangelio. No es por antigüedad, recordemos, no es por antigüedad. Que alguien diga, pero es que, permítanme decirlo, no es el caso que alguno supuestamente diga, es que yo soy de las columnas de esta iglesia. Es que yo fui el que donó el terreno donde está ahora construido este templo. Es que yo aporté cierta cantidad. No se trata de eso. El Señor no lo maneja de esa manera. ¿Sí? No es por antigüedad en la iglesia. No es asunto de títulos eclesiásticos, sea que los tengamos o no los hayamos añadido o autopuesto, nos hayamos autonombrado, sin ser lo que decimos que somos. No se trata de eso. No se trata del número o la cantidad de seguidores. Es el grado de madurez, es también el nivel de santidad, de fidelidad en el servicio, lo que más tomaría en cuenta nuestro Señor Jesús. Hoy en día se acrecienta, lentamente, pero sí se acrecienta, un cierto número de mártires. Muchos hermanos nuestros, en algunos países hostiles, cerrados al Evangelio, la predicación del Evangelio, han sido perseguidos, torturados y muertos. Oremos, habla el pueblo del Señor, oremos por la iglesia perseguida de este tiempo. Sí hay un sector de la iglesia que está siendo afligida, torturada, martirizada. Hay siervos de Dios que han muerto por la causa del Señor Jesús en algunas regiones, sin mencionar en particular. Pero esos mártires de hoy pudieran tener la misma recompensa que los mártires del primer siglo.
Sí, es un hecho. ¿Y a qué se debe? Bueno, pero es que aquellos fueron los primeros. Bueno, pero estos son los postreros. Y se aplicaría allí la palabra del Señor. Miren, todavía, primera carta a los Corintios 3:8, por favor. Notemos ahí que Dios recompensa a sus siervos de acuerdo a su obediencia, de acuerdo a su fe, de acuerdo a su fidelidad. Primera carta a los Corintios 3:8. Y allí, de primera intención, el Señor compara, o sea, nivela. Más que compara, nivela, pone iguales. Al que planta y al que riega. Dice allí la palabra que el que planta y el que riega son una misma cosa. Una misma cosa. Sí, pero ¿dónde se notará la diferencia? En lo que sigue diciendo la palabra. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahí está la diferencia. Habrá una diferencia. Sí. Aquí, y por supuesto conviene que todos nos veamos por igual en la obra del Señor, sin que uno pretenda hoy, ¿verdad?, estirar el cuello más que el otro. No. No, aquí iguales, sí, pero la diferencia va a estar allá. Yo he pensado más de una ocasión, bueno, porque el Señor Jesús mismo lo dijo en el caso de Juan el Bautista. ¿Sí? No se ha levantado otro de los nacidos de mujer, no se ha levantado otro como otro mayor que Juan el Bautista. Eso dijo el Señor Jesús, pero añadió. Sin embargo, el menor de ellos allá en el cielo es mayor que Juan. Y yo he pensado, bueno, ¿dónde voy a aparecer yo? No lo sé. Porque si Juan, que dijo el Señor que era el mayor acá, allá en el reino de los cielos, es el menor, pues pensemos. Dios no recompensará a nadie que tenga pretensiones ambiciosas. Cito ahora primera carta a los Corintios, igual, pero capítulo 3, a la altura de los versículos 12 al 15. Primera carta a los Corintios 3, 12 al 15, y dice ahí la palabra del Señor. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así que algunos estarían pensando, yo estoy haciendo obras, pero de veras grandes, notables. ¿Pero de qué consistencia? ¿De la madera? ¿Del heno? ¿De la hojarasca? ¿O del oro, la plata y de las piedras preciosas? El Señor lo sabe. Así que habrá sorpresas. Allá cuando estemos con el Señor va a haber sorpresas seguramente. Y por supuesto, Dios no se va a sorprender, los ángeles tampoco. Los sorprendidos pudiéramos ser nosotros. Ahora, continúa diciendo la palabra. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto último debemos entenderlo de esta manera. Como cuando los rescatistas en un incendio, ya es muy avanzado el incendio en una habitación, en una casa, pero hay alguien todavía ahí dentro. Alguien dice, está una persona ahí. Y entra, decidido, valiente o no, pero por vocación, por profesión, por
sentido humano, el rescatista, y pasan unos minutos después de haber entrado y ahí vienen casi arrastrándose literalmente ambos finalmente. Sí, cuando dice aquí, mas él será salvo así como por fuego, como quien es rescatado de un incendio, ya en las últimas. Así que pensemos, el tema es los primeros y los postreros. Mateo 20, regresamos allí, recuerden, estuvimos leyendo Mateo 20, leímos del 1 al 7, ahora leemos del 8 al 9. ¿Por qué? Porque aquí llega la hora decisiva, la hora de hacer cuentas, el ajuste de cuentas. Y recuerden, Dios no es injusto, para nada es injusto. Dice el versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros. ¿Hasta cuándo? Hasta los primeros. Ese es el orden. Ese es el orden que maneja el Señor. Perdón. Comenzando desde los postreros hasta los primeros. No nos extrañen. El 9. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11, cerca de las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, ellos pensaron, que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, aquí está la inconformidad, aquí está el desacuerdo. Lo siento, pero ¿cómo es posible? Esto no es justo. Y ya nomás faltó, lo digo de alguna manera, hoy sería común o es común. Sí, que el sindicato X pone conformidades con la empresa X y dicen, no vamos a levantar no en armas, pero sí vamos a salir a un plantón por ahí con una pancarta y vamos a mostrarnos inconformes y a gritar consignas y esto, lo otro. Ya nada más faltó eso. Pero hubo inconformidad. Ya no termino la lectura ahí, pero nos es familiar el caso. El ajuste de cuentas será cuando llegue la noche, al término de la carrera, cuando estemos con el Señor, no antes. No antes. El Señor comenzará, ya lo leímos, de los postreros a los primeros. Y que algunos van a mostrar inconformidad, sí, ya lo leímos. Así que conviene, al cierre de esta reflexión, de estos puntos importantes que nos ayudan ahora a comprender la palabra de Dios, conviene que revisemos nuestro trabajo en la obra del Señor, si no es que lo hemos hecho ya. Podría decir que es muy probable que el Señor pueda ocupar cuando menos cuatro aspectos, y con esto concluyo, 4 aspectos para cualificar, para calificar la labor, el trabajo, la obra de cada uno. Número 1, que lo hayamos hecho por amor a Él, por amor a su causa, por amor a su obra. Número 2, que la obra realizada haya sido hecha de acuerdo a la norma de la palabra de Dios. Número 3, que también lo hayamos hecho y lo estemos haciendo por los motivos correctos. De esto solo se da cuenta el Señor. Nadie, porque empezaríamos a juzgarnos unos a otros. No, fulanito en la iglesia no está trabajando, no está haciendo esto en la obra de Dios por los motivos correctos. Lo está haciendo por cierta ventaja, lo está haciendo por cierto interés. No nos toca a nosotros saber eso.
¿Sí? Por los motivos correctos. ¿Y quién escudriña los corazones? ¿Y quién sabe y conoce nuestros pensamientos? El Señor. Y Él sabe qué motivos nos mueven a hacer lo que hacemos y cómo lo hayamos estado haciendo. Y último, número 4, que todo sea para la gloria de nuestro Dios. Así que ya seamos de los primeros o de los postreros, como dice el apóstol Pablo, allí en primera carta a los Corintios 9, versículo 24, ya es una última cita, primera a los Corintios 9, 24, dice el apóstol ahí, entre otras cosas, ya seamos de los primeros o de los postreros, corramos de tal manera que obtengamos el premio. Sí, eso es lo que vale, eso es lo que importa. Y gracias a Dios por esta reflexión, gracias a Dios por este tema, los primeros y los postreros. Deseo y es mi oración que haya sido de bendición, de edificación para nuestras vidas. Que Dios nos guarde y hasta la próxima oportunidad si el Señor así lo quiere. Amén.